Bueno amigos, ¿cómo estáis? Espero que la estén pasando bien con esta cuarentena forzosa. Bueno, vamos a resolver el problema número 15, que por lejos es el problema que más consulta hemos tenido en el aula virtual. El problema número 15 nos habla de una fuerza horizontal de 40 newton que actúa sobre un bloque de 2 kilogramos que se intenta haciéndolo subir por un plano rugoso y nos dan el coeficiente de roce y el ángulo de inclinación del plano. Tenemos que calcular el valor de la fuerza normal y el valor de la aceleración. Yo entiendo que la principal dificultad acá está en comprender el enunciado, sobre todo cuando les hablo de una fuerza horizontal. Muchos, yo calculo que han entendido algo por el estilo. Bueno, esto está mal. Esto no es una fuerza horizontal. Eso sería una fuerza paralela al plano. Entonces, tendríamos que haber entendido que sobre el cuerpo está actuando, como dice el enunciado, una fuerza horizontal. Bueno, primero que nada, siguiendo como siempre el método que hemos visto para resolver problemas de dinámica, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces, este es el cuerpo, bueno, la superficie sobre la cual el cuerpo desliza. Dibujamos toda la fuerza, empezamos por la más obvia, el peso, que es una fuerza siempre vertical, la normal, que es una fuerza siempre perpendicular al plano, la fuerza F, que es horizontal, y que la debemos dibujar siempre saliendo desde el centro del cuerpo, y tenemos que entender también que en este problema, como dice el enunciado, el cuerpo sube, tiene una velocidad para arriba, y entonces, como la superficie es rugosa, debe aparecer una fuerza de roce que se oponga al movimiento, por lo tanto esa fuerza de roce estará dirigida hacia abajo. Este es el primer paso del método, es hacer un diagrama de cuerpo libre en el cual aparezcan todas las fuerzas en forma correcta. El segundo paso es ubicar los ejes. Un eje tiene que ser paralelo al movimiento. Este es nuestro eje paralelo al movimiento. Y el eje perpendicular a él, que será obviamente el eje perpendicular al movimiento. Elegimos los nombres de los ejes y el sentido que tomamos como positivo. Bueno, no le puedo preguntar, pero supongamos que ustedes elijan que este eje se llame X y que positivo sea, digamos, hacia arriba por el plano. Y este obviamente tendrá que ser el eje Y, bueno, consideremos positivo en este sentido. Este es el segundo paso del método. Tercer paso, tenemos que descomponer la fuerza. Acá hay dos fuerzas que descomponer, dos fuerzas que no están alineadas sobre los ejes. Una es la fuerza F y otra es la fuerza peso. Al peso ya lo hemos descompuesto desde el curso de ingreso. Siempre la componente del peso sobre el eje X se tendrá que llamar Px, la componente del peso sobre el eje Y se tendrá que llamar Pi. Estas dos rayitas para mostrar que el peso ya está descompuesto. Descomponemos la fuerza. La componente de la fuerza F sobre el eje X se llamará Fx. La componente de la fuerza sobre el eje Y se llamará Fi. Y estas dos rayitas para mostrar que, indicar que la fuerza ya está descompuesta. Si recordáramos un poco trigonometría, veríamos que este ángulo de 30 grados se repite acá, esto también es 30 grados, y también se repite aquí. Estos dos que están marcados son los ángulos de 30 grados. Bueno, ahora voy a hacer algo que generalmente no lo recomiendo que lo hagan primero, que es calcular todas aquellas cosas que vamos a necesitar. Primero voy a hacer una buena sacada de datos, una fuerza horizontal de 40 newton, el módulo de la fuerza son los 40 newton,
un bloque de 2 kilogramos, identificamos que esa es la masa del cuerpo. La masa del cuerpo son los 2 kilogramos. El ángulo de inclinación son los 30 grados y el coeficiente de roce dinámico, según el enunciado, es 0,3. Bueno, lo calculable de acá, lo inmediatamente calculable, con la masa podríamos calcular el peso. Siempre ponemos primero la formulita, peso igual a m por g. Reemplazamos en la línea de abajo por los valores. 2 kilogramos por 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. La tabla del 9,8, 19,6 newton. Y ahora viene la parte de la descomposición. Descomponemos el peso, la componente px. Fíjense que la componente px es como el cateto opuesto de este triángulo, donde este es el ángulo de 30 grados. Por lo tanto, px va a ser p por el seno de 30 grados. Pero nosotros ya hemos averiguado que p vale 19,6 newton y el seno de 30 es 0,5. El producto me da 9,8 newton. De manera similar trabajamos con PI. PI es P, bueno, si PX era por el seno, PI tiene que ser automáticamente por el coseno. PI entonces son los 19,6 newton por 0,86, el valor que voy a considerar para el coseno de 30. Y este producto, yo ya lo tengo hecho, me da 16,8 newton. Ya tenemos cuánto vale PI, ya tenemos cuánto vale PX. Bueno, vamos a calcular también las componentes de la fuerza. Fíjense en el triángulo, con la fuerza. Este es el ángulo de 30 grados, este es mi triángulo rectángulo. Fx viene a ser como mi cateto adyacente. Eso me indica que Fx lo obtendremos como F multiplicado por el coseno de 30. Fx, F por enunciado son unos 40 newton, el coseno de 30 son 0,86, el producto me da 34,4 newton. Fi, si Fx era por el coseno, Fi será F por el seno de 30, y Fi es 40 newton, y el seno de 30 es 0,5, y el producto son los 20 newton. Bueno, ahora sí, ya vamos a hacer al punto A, que es calcular la normal. Fíjense en que el cálculo de la normal, la obtención de la normal siempre sale del planteo de qué pasa con la suma de fuerza en la dirección perpendicular al movimiento, que nosotros en este caso ya lo hemos llamado la suma de fuerza, le hemos llamado I a la dirección perpendicular al movimiento. Siempre igualamos a 0 la suma de fuerza en la dirección perpendicular al movimiento. Y según la elección del sentido que hemos adoptado como positivo, en nuestro caso la normal es positiva y tanto Fi como Pi son negativas. Despejando podemos obtener cuánto vale la normal. Por eso hice los cálculos previos. Fi son 20 newton y Pi son 16,8 newton. Entonces la normal es la suma de estos dos, que me da 36,8 newton. El cálculo de la normal en este caso tiene que ver porque me la piden, pero en general muchas veces lo tenemos que hacer si necesitamos calcular cuánto vale la fuerza de roce dinámico, que es nuestro caso. La fuerza de roce dinámico lo obtenemos como el producto entre el coeficiente de roce dinámico por la normal. La fuerza de roce dinámica, en nuestro caso 0,3, que es el valor que me da el enunciado, por el valor de la normal, que es lo que acabamos de sacar, que es de 36,8
newton. Si hacemos este producto, la fuerza de roce nos dará aproximadamente 11 newton. Y ahora vamos a plantear qué pasa con la suma de fuerza en la dirección paralela al movimiento, la suma de fuerzas en X, que es igual al producto de masa por aceleración. De acuerdo a la convención de signo y a la descomposición, podemos ver que en la dirección X está Fx como positivo, Px como negativo y la fuerza de roce dinámica, que acabamos de encontrar el valor, también como negativo, y masa por aceleración. Bueno, acá ya es cuestión de reemplazar. Fx vale 34,4 newton, Px los 9,8 newton, la fuerza de roce dinámica, lo calculé antes, son los 11 newton. Y bueno, yo lo voy a hacer un poco rápido, y a esta masa que está multiplicando ya mismo la paso dividiendo, y si hacemos todos estos cálculos podemos ver que arriba en el numerador me va a quedar 13,6 newton, y en el denominador, bueno, únicamente estarán los 2 kilogramos, por lo tanto la aceleración será de 6,8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno chicos, no dejen de entrar al aula virtual y hagan todas las consultas al respecto.